La música nos avisa, esa música introductoria, que vamos al programa. Que vamos al programa de las cartas sobre la mesa. Sean muy bienvenidos. Programa 68 llevamos aquí en la carta sobre la mesa. Las cartas están siempre echadas, vueltas hacia arriba. Esa es la idea del programa. Tenemos un programa bien nutrido. Tenemos los panelistas de costumbre, don Mario Villalobos y don Fernando Kraus en pantalla. Gracias. Teníamos invitado a Daniel Castillo, un abogado importante de la Universidad de Chile, experto en migraciones, pero lamentablemente el vuelo, no sé qué vuelo sería, la TAM, Bari, no sé, se le atrasó de Lima, Mario, que tú lo traías. De acá está en el aeropuerto recién. Lamentablemente venía desde Washington y hubo unas combinaciones ahí que fueron inconvenientes para él, lo dejó otro vuelo y terminó retrasado más de 4 horas en su llegada a Chile. Bueno, pero la gracia es que no ha sido como otro, él se preocupó, nos envió un mensaje hablado, así que la excusa es válida para él. No como otros que de repente nos han dicho 2 minutos antes que no alcanzó a ir, pero él sí es importante. Oye, dicho eso, están presentados, somos 3, vamos a hablar de las cartas sobre la mesa. Véannos en www.infogate.cl y vamos a ver varias cosas. Primero, la conducta del Congreso. De parte de los honorables, son honorables, de respeto. Viáticos, asignaciones, falta de respeto. Hoy día, 2 honorables. Open Cluster también está presente en el catering. Disculpe, Open Cluster, el catering que ya hemos comido un poco, no hay que hacer, ya no estamos comiendo unos ricos, nos están alimentando y la insulina ya está subiendo. Gracias, Open Cluster. La tuya, porque colocaron el plato de Sí, comí 2 cositas, pero 2 nomás, tampoco. Hago dieta de fakir de vez en cuando. Ya. No, me voy a pegar acá porque se me acuerda que los honorables, los honorables. Los honorables Andrés Celis, de RN, y el UDI, Osvaldo Urrutia, se trenzaron en una disputa entre el diputado Urrutia y acusó que el hermano de Celis tenía problemas ahí con la empresa portuaria Valparaíso y era el vocero del terminal pesquero sur. Eso, y vámonos afuera como cabros chicos, vámonos a combo, tirémonos las manos. Fernando, ¿qué opinas tú de la mala conducta, como dice la película, de los honorables? Porque tienen que ser, por lo menos, ser y parecer. Bueno, en realidad ya a esta altura es como estamos acostumbrados en los últimos años a que en el caso de la Cámara de Diputados o el Senado estén expuestos a muchísimos incidentes de todos los tipos, digamos, y que eso además sea resaltado como un elemento fundamental en las noticias. Yo creo que esto es una institución que pasa por una crisis de credibilidad bastante importante, claro. Aunque es digno de analizarlo porque a pesar de todo el desprestigio que hay, que sea una de las instituciones y de los actores con menor apreciación en las encuestas, en los estudios de opinión, igualmente sucede un fenómeno raro, que también es una justificación de los parlamentarios, que en sus distritos y en los lugares donde ellos son representantes, tienen en general ellos una mayor valoración por parte de la ciudadanía que lo que existe el conjunto de la institución. Y eso tiene que ver con la siguiente dificultad, que todos estos episodios personales de los parlamentarios terminan afectando la idea de un parlamento en que se favorecen ellos mismos, se asignan ellos mismos por ley. Exacto, claro. Sus cuestiones de tipo administrativo, algunas están fijadas por otro tipo de leyes, a nivel de los sueldos, todo equiparados a ministros, etcétera, etcétera. Pero resulta que ya a esta altura, después de varios años en que venimos discutiendo que no se condicen las regalías o los privilegios que en algunos casos tienen el Parlamento respecto y en comparación con otros parlamentos de otros países, y uno no observa que hayan cambios como debiesen hacer, como que costase mucho, obviamente son ellos mismos los que tienen que hacer cierta aprobación, modificar esto. Y el ejemplo más claro es este tema de los viáticos para ir a un lugar que es un lugar regular de trabajo. Entonces, yo pienso que lamentablemente el Congreso, que ahora se amplió, donde hay más representantes, tanto a nivel de diputados como a senadores, tiene que tomarse muy en serio porque al final esto no es que les afecte a ellos como tal, sino que afecta la credibilidad del sistema democrático. O sea, lo que está en juego en realidad no es
porque ellos pueden pasar por un periodo y después se van y dejan de ser representantes, lo pueden hacer bien o mal, pero lo que finalmente está en juego es la confianza y la credibilidad que tenemos los chilenos en el sistema democrático en su conjunto, que lamentablemente ha ido bajando con el paso del tiempo desde que se recuperó la democracia en el año 90. Sí, pero siempre ha habido estas pugnas, esos conatos. Imagínate, hasta Allende se... No, pero es que eso es otra cosa. Exactamente, eso es lo que te quería preguntar. ¿Es lo mismo que antaño o ahora? No, distinto? esto es Eso otra, lo que te estamos quería preguntar. hablando de otra cosa. Yo tengo Exactamente. algo de memoria, todavía me acuerdo Sí, por supuesto. del Parlamento antiguo, aunque yo era muy niño, sin embargo me acuerdo. No, y además y hay una además cosa hay que muchas se lee, cosas de pues. historia y uno lee. Claro. ¿Ya? No, a ver. Por eso te iba a preguntar, ver, ¿es lo mismo ahora? No, sí, el problema que tengan con ATO, no nos olvidemos aquel famoso zamarreo que le hizo Moreira a Charlson también en esa época. Y en esa época era otro No, congreso incluso todavía. Allende con Rettig a duelo. También, eso fue hace muchos años. No, Había un años. estilo distinto en Sí, esa era época. un estilo Era un poco otra más, época. pero Y me era más señorial, me más acuerdo glamour, de la ¿cierto? Mireia Baltra, Palestro. Palestro, Tito los Palestro eran Claro. cosas serias, Mario eran Palestro, famosos. no Tito, Mario Palestro. Los dos eran. Sí, pero Mario era el fuerte. ¿Ya? Pero son cosas que, a ver, en los parlamentos se discuten cosas complejas, difíciles, a veces se exacerban los ánimos, la gente termina peleando, eso es normal, ocurre. Y no solamente en Chile, ocurre en muchas partes. Sí, claro. ¿Ya? Y por eso, obviamente, hay que tomar las precauciones para que las cosas no se salgan de control. Pero no es de lo que estamos hablando. No estamos hablando de eso, estamos hablando de otro tipo de comportamiento que han tenido los parlamentarios durante, yo diría ya hace bastante rato, que no tiene ni siquiera con el aumento parlamentario que ha habido en este último periodo, ¿ya? Pero de verdad a nosotros nos llama profundamente la atención, y yo lo digo con mucha pena porque yo he sido uno de los que he defendido siempre con mucha fuerza el doble trabajo que hacen los parlamentarios, y me opuse a que les bajara la dieta cuando lo propuso la gente del Frente Amplio, Giorgio Jackson, Boric y Blado en su minuto, porque efectivamente yo decía, si les vamos a bajar la dieta, va a haber menos gente interesada que van a ganar esa cantidad de plata en el mercado laboral normal. Por lo tanto, si queremos tener a los mejores en el Parlamento, tenemos que pagarles bien. Y lamentablemente tenemos que reconocer que no ha sido así, ¿ya? Y que al pasar de los años hemos comprobado que efectivamente ni siquiera con eso están necesariamente llegando los mejores al Parlamento. Hemos tenido, y ni siquiera me estoy refiriendo, porque muchos piensan que los que llegaron al Parlamento con el 1% arrastrado son los peores. Y absolutamente errado. Yo no tengo ninguna duda que eso no tiene absolutamente nada que ver. Pero efectivamente tenemos parlamentarios que no están dando el ancho y efectivamente vamos a tener que buscar la manera. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que acá en este país, como que la ciudadanía no le cobra a los parlamentarios que los representan, no les pasa la cuenta por la forma en que ellos se comportan durante el periodo en que están. Porque tienen mala memoria, la gente tiene mala memoria. No, pero mira, entonces, a mí me de parece verdad, que hay que distinguir lo que son las pasiones naturales de la discusión política, y eso siempre va a estar, de cómo uno evalúa al final del día a los parlamentarios. Yo pienso que hay una distancia entre lo que es su trabajo, cómo la ciudadanía ve su trabajo y cómo se evalúa. Uno podría decir, por ejemplo, que hay parlamentarios que efectivamente hacen un excelente trabajo, que van a la mayor cantidad de las sesiones, que aportan con los proyectos de ley, que impulsan iniciativas propias. Y no los puede meter a todos en la misma bolsa. Sin embargo, yo pienso que la ciudadanía no tiene hoy día información útil para poder determinar mi parlamentario fue un buen parlamentario, ¿no? ¿Qué terminan haciendo los parlamentarios? Tratando de incidir, ¿verdad?, en el territorio, hoy en día cada vez con menos poder, para que se apruebe un proyectito, generan redes de apoyo clientelar, etcétera, etcétera, pero la ciudadanía no tiene instrumentos, claro. Uno ve en los medios de comunicación muy pocas herramientas para poder evaluar el comportamiento de un parlamentario, y eso es un déficit que tenemos nosotros hoy día. Y lo otro es que yo lo conversamos acá cuando empezamos, durante este año, en algunos de los programas, los parlamentarios, dado que es tal cantidad de diputados que hay hoy en día, por ejemplo, cada vez más vamos a tener distintos tipos de escenas o show de parte de los parlamentarios para hacerse notar. Cada cual dice la barbaridad más grande, porque no es tan importante, ¿verdad?, el contenido, sino aparecer en los medios de comunicación.
Y eso es muy importante porque hoy día minutos de televisión para muchos parlamentarios son pero absolutamente relevantes. Y entonces cada uno tiene que aparecer, aunque sea las cosas más absurdas que vimos el día de hoy, la discusión en el pasillo. digamos. Analicemos el caso de Urrutia, por ejemplo. El caso de Urrutia, claro. Pero déjame decirte, acotar un poco lo que dice Fernando. La pasión es una cosa, la ideología es otra también. El problema es que los conatos de ahora, o estas apariciones fugaces, no que los dichos de Camila Flores para salir en pantalla, son realmente, la palabra es vergonzosos. Son vergonzosos. No, aquí no hay ideología de por medio, no hay una cosa fundamentada de por medio. ¿Te fijas? Llega la tira, y tal como dice muy bien Fernando, es para pasarse en pantalla y para que si tú tienes el 10% que te sigue, a ver si te sigue el 10,2. Entonces para la reelección vas a tener el 10,2. Ya estáis como segurito. Estáis atornillándote 4, 6, 8 años más. Eso es lo que yo pienso de estos parlamentarios, que es una actitud vergonzosa. Por ejemplo, el caso de Ignacio Urrutia. Nosotros sabemos que lo que hace él, ¿ya?, que a muchos nos choca muchísimo, tiene un objetivo preciso. Claro. Porque él viene de un sector que es duro de la derecha. Por lo tanto, él cuando habla, le está hablando a sus electores, y esos son los electores, y está asegurando el voto duro que él... Pero la desfachatez burlesca, discriminatoria que él tuvo con la diputada Mapuche, eso yo incluso lo tuiteé que había que pasarlo a la Comisión de Ética. Lo pasaron, ¿y qué dijo hoy día el tipo? Esta Comisión de Ética vale callampa. Lo que O pasa sea, es que- el léxico pero- que tiene el diputado Urrutia. Y estamos hablando ahora de Ignacio, parece... Pero esto parejito, para el otro lado también hay... Bueno, pero sí, no, sí, no, es cierto. pero se lo está hablando de los Urrutia, Ignacio Osvaldo. Hoy día dijo, vale callampa la Comisión de Ética. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Un diputado que dice que su Comisión de Ética, porque es de la Cámara... Entonces, Bueno, ese es el tono que sí. hablan los diputados. Y es muy probable que tenga razón. ¿Tú crees que tiene razón que vale callampa? Muy probable que tenga razón, porque nosotros hemos visto a alguien de la Comisión de Ética del Senado tomando una decisión drástica contra alguno de los miembros del Parlamento. No, pero es una... Esto es bien corporativo, es bien... Mario, Pero es no una puede cosa valer callampa, ética, mira, o sea, si al final estamos hablando, por ejemplo, lo que pasó con, perdona, Fernando, con la diputada, ¿cómo se llama? Emilia Nullado. Nullado, perdón, disculpa, la diputada Nullado. Oye, fue una cosa realmente grosera. La tipa viene, se presenta en Mapudungún y el tipo le tira una patochada de esas que uno no espera. Pero te vuelvo a decir, Jorge, tal vez, él tiene razón y efectivamente está fallando la Comisión de Ética del Congreso, y esa comisión debería escuchar lo que le están diciendo ellos mismos y tomar actitudes más proactivas de modo de empezar a enreglar esto, porque si no los respetan, significa que vamos a ver en forma repetida espectáculos como estos. Por supuesto que... O sea, a mí me parece que lamentablemente estamos en una especie de bola de nieve o de caída, en que es muy difícil recuperar un cierto sentido republicano que existió en algún momento, que se perdió hace rato, ¿no? Y ese sentido republicano uno fijaba límites para la relación, independientemente que hubiese opositores, o sea, toda la década del 60 y hasta el golpe militar, había una disputa ideológica fuerte, Sí. pero había ciertas cosas que no se Los debían límites pasar. que no se traspasaban. Exactamente. Entonces, hoy día, Que se llama respeto. ya, o sea, Claro, hoy día lo que límites no se tenemos en traspasan. realidad es plantear una chabacanería Claro. muy grande, donde hay un uso de los medios de comunicación o un abuso de los medios de comunicación, porque lo que le importa realmente a los diputados, como dices tú, es fidelizar su Su pequeño voto duro. electorado con el Claro. que salen electos, porque se requiere menos votación hoy día para ser electo Claro. diputado, y además Asegura el grupo duro y está listo. necesitan saber que el electorado sepan que ellos existen, porque yo les puedo garantizar a ustedes que la mayoría de los chilenos no saben cuáles son los diputados hoy día de su que le distrito. corresponde incluso al sector No de- saben No, cuáles son, no porque saben, antes no tienen había idea. uno, eran 2, 3, 4 a lo más por ahí en algunas partes, pero hoy en día no saben. Primero, no saben lo que hacen, no saben cómo evaluarlo, no saben si han presentado propuestas o no. Entonces es una cosa realmente que al final tenemos la mitad de las personas que no van a votar a las elecciones en Chile, del público, y hay otra cantidad de gente que realmente lo hace, digamos, desde una perspectiva sin tener mucha claridad, con algunas intuiciones, digamos, políticas, como es lo que nosotros creemos que está haciendo o en la y para raja. eso necesitan sobrepasar el límite, decir estas desfachateces, que es lamentable porque además, y la falta de coraje institucional que tiene el Parlamento de no poder afrontar este tipo de temas,
porque todos tienen o han caído en cosas similares o no tienen la fuerza y las herramientas para poder sancionar realmente un ¿Cómo se diputado. arregla esto, Fernando? O Mario, uno cada uno. Mira, ¿Cómo se arregla? yo creo que yo no tengo solución para esto. Ah, Pero ¿no? yo creo que no Pucha, tengo una está ahí solución clara, no, optimista. porque mira, está el ejemplo del senador Carlos Monti, que ha tratado de reformar todo los temas que tienen que ver con mayor transparencia en el uso, digamos, de los recursos, de asesorías, etcétera, etcétera. Ya. Y todos sabemos que a pesar de que él tuvo el coraje de plantearlo, una tremenda oposición interna de parte de sus propios camaradas del Congreso, digamos. Entonces, y eso que estamos hablando de senadores. ¿Qué es lo que quiero decir? Claro, aquí se requiere, y además como es el Parlamento, es un poder autónomo, ¿verdad? Independiente de los otros poderes del Estado en sí mismo, para poder fijar estas cosas, yo creo que se requiere una gran presión ciudadana para que el Parlamento tenga una agenda realmente de reforma, como sí el Estado de Chile, el Estado me refiero al gobierno, no al Ejecutivo ¿Está hablando central. de chaleco amarillo o está hablando de qué? Mira, Sí, po. yo no sé si los chalecos amarillos, porque aquí en Chile chalecos allá en España también, ¿eh? también, Ya perfecto. llegaron a España. Sí, pero somos muy mira, distintos, una eso no va a movilización, pasar no, lo que pasa es que sea, yo no sé, sí, pero Acá sí. aquí también, si salen los chalecos amarillos van a salir los chalecos verdes. Sí, Y sí, yo no va a sé ser. si es la misma respuesta Sí. que se puede dar, o sea, Sí. lo que sí yo creo es que es una institución que hasta ahora uno no ha visto que se esté tomando en serio una necesaria reforma para recuperar algún nivel de confianza de la ciudadanía. Y eso es lo que me preocupa. ¿Y tú, Que Mario? seguimos al desprestigio. El de prestigio. Se gana también, ¿eh? No solo se pierde, se gana. Sí, sí. Pero yo de verdad creo, yo soy bien pesimista igual. ¿Sí? Sí, igual que Fernando, porque yo creo que mientras la gente, lo que pasa es que la gente en este país, vuelvo a insistir, no cobra las malas actuaciones de sus autoridades en las elecciones que vienen. O no va a votar. Pues, O sí, no va a votar. Derechamente. ¿Ya? No se levanta. Entonces, a ver, nosotros sabemos de candidatos a algunos cargos, básicamente a nivel municipal, que están seriamente cuestionados, y después la gente les da la mayoría y vota exactamente igual, y todo el mundo sabe que están cuestionados y sabe que sus conductas han sido reñidas con la ética y la moral. con la ética e incluso con las leyes, Sí. pero igual van, igual lo votan, porque el chileno es muy especial, no sé cómo sucederá en otros países, pero yo veo que lo veo complejo. Pero además, tal vez los partidos políticos podrían tomar una actitud un poco más proactiva, No, tal Eso vez. sería los el ideal, partidos, pero claro, ocurre lo y que sean pasa es los que a partidos. propósito, eso es un tema interesante. Uno cree que los partidos tienen la fuerza. Cuando uno habla de partido me refiero a ese colectivo humano que se ordena Claro. detrás de unas ciertas ideas, etcétera. Pero los que mandan en los partidos normalmente son los parlamentarios mismos. Tú O sea, eres, sí. tú eres Entonces, importante en el Partido Socialista. o sea, yo Bien, tengo una Tienes responsabilidad, soy miembro de la pero tú Comisión ves que el Política. partido no se puede involucrar en esto. No, sí se puede Sí se involucrar, puede. pero la bancada de senadores del Partido Socialista apoyó a Carlos Montes. Ya. Pero eso no tienes la mayoría suficiente para hacer esa reforma. A mí me parece que esto debe ser planteado como parte de la agenda política. No creo que de este gobierno, que es algo a lo que vamos a conversar, porque Sí. ya tenemos una agenda suficientemente compleja, digamos, para tratar. Pero yo creo que tiene que haber una reforma de la institucionalidad y eso tiene que ser parte del próximo debate, probablemente de las próximas elecciones parlamentarias. Y eso es lo que hay que instalar. Habría que instalar como un elemento importante, así como la transparencia entró cada vez mayor al Estado y ninguna autoridad puede hacer algo sin pasar, así como haciéndose el loco, sin que sea develado su comportamiento, hay que hacer lo mismo en el caso de los diputados. Se ha hecho muy poquito respecto a la velocidad, me juicio con que debiese ir. yo creo que sí. Para la comisión Sí. de ética. Pero yo- Algo tiene que haber una comisión. También- Mociones de orden, mociones de ética. Pero hay que instalarlo Pero como una hay otra- demanda. hay Mira, otra- si hay se instala otra- como una sí. demanda, si se instala como una demanda, yo estoy seguro, para las próximas elecciones y algunos partidos o movimientos o figuras toman esto como una bandera, yo creo que se pueden hacer las reformas efectivas, avanzar en que exista Yo creo que mayor sería austeridad mucho- y mayor transparencia en esta Yo materia. creo que sería mucho más interesante que de una vez por todas terminemos con el fuero parlamentario. El fuero parlamentario sea exclusivo para que las cosas que ellos hagan en el ejercicio de su trabajo ahí, en las discusiones en el hemiciclo, ¿no es cierto? Con lo que tenga que ver con sus actividades básicamente de representación, pero sus actividades personales no tengan fuero. Yo creo ¿ya? que aparte Yo creo del que fuero, por que ahí tienes toda la razón. podríamos tener un cambio que podría ser conveniente para Yo que creo esta que aparte institución del fuero empiece a recuperar un poco de... que tiene bastante razón, prestigio. yo le daría también... El fuero es muy siempre amplio. No, es que el fuero es muy amplio. El fuero. Todos los parlamentarios se preocupan un poco de la asignación, el viático, la cuestión. ¿Sabe qué más?
comité de ética, ya, usted cometió este error, se burló de esto, hizo esto, otro, 3% de sueldo, 2% de sueldo. A la gente lo mueve el bolsillo y a los parlamentarios pareciese, estoy hablando de una generalización que a lo mejor les puede molestar a los señores parlamentarios, también les mueve el bolsillo. Entonces, vaya haciendo, ¡pum!, un cortapiso, entonces van a tener que cuidarse de sus palabras, de sus actos, y no andar en conductas reñidas con ética, moral y también de dinero, por supuesto, ilegal. ¿Te fijas? Yo creo que si tú le pegas un cortapiso Yo de creo plata... yo creo que un poquito de sentido común nomás, o sea, No, pero que si a no tiene propósito de toda esa sentido común, estructura, Fernando. toda esta, o sea, esta idea de que van a trabajar y le dan un viático, porque entonces y después, o sea, ese tipo de cosas yo creo que se tienen que terminar, efectivamente se tienen que terminar. Bueno, pero estoy hay que diciendo, algo tiene que exigirlo. pasar para que la gente trabaje y trabaje con respeto y trabaje por el país, no por él mismo o por su Claro, gente pero yo- o por su electorado, como tú dijiste. Por eso, Ignacio pero mira, yo creo que Urrutia. también, así como somos muy críticos, yo creo también reconocer los parlamentarios, desde el punto de vista, y hay muchos parlamentarios que hacen un trabajo y un tremendo aporte en materia legislativa, sí, y eso hay que yo reconocerlo. creo que No, sí yo tiene Lo que que, haber, lo por que- lo que supuesto. tiene que Yo creo que la cambiar es el mayoría. estándar que fue aceptado como una cosa natural de la cantidad de privilegios, subsidios que pasan más allá de facilitar la actividad legislativa. Y el tema del fuero, bueno, yo siempre he considerado que tiene que haber algún tipo también de respaldo, digamos. Los sistemas democráticos son algo que se construye permanentemente. Yo creo que los parlamentarios también cumplen un rol de representar, y más allá de que no hay que pasar ciertos límites éticos, yo pienso que tienen que tener un resguardo desde el punto de vista de otros poderes también. Sin embargo, ningún tipo de privilegio en materia económica o de lo que es el funcionamiento Claro, sí, normal pero- de un... No, sí, vale. Oye, tenemos que ir a una breve pausa. Vamos a dar el crédito también a los auspiciadores. Clínica Acuario HD, una clínica de cirugía estética integral. Red Nacional TV, Al Día, Noticias, Canal 2. Acuario HD, ahí está. Pérez Valenzuela 1551, clínica de cirugía estética e integral para lo que usted desee. Lilith, Secretos de Mujer, Astrología y Terapias Holísticas. Siempre leo y leerlo, se me olvida. Astro Lilith en Facebook y astro.lilith en Instagram. Usted incluso puede aprender a leer tarot y carta astral, astrología básica. Y por supuesto el Catering Branch, como quiera llamarlo, de Open Cluster, que es nuestro auspiciador gastronómico aquí. Quiero invitarlo a los panelistas a que volvamos y hablemos un poquitito de la cosa migratoria. No se vaya, síganos, en 40 segundos más estamos acá. Espérenos. Vuelta a conversar de la contingencia nacional. La contingencia, pero la verdad que podríamos estar mucho rato, siempre digo lo mismo, pero yo les voy a contar una historia de un tipo que se llama Enrique Moto Arenas. ¿Ustedes saben quién es, no? No. Enrique Moto Arenas, el año 1942, esto no es que lo sepa de siempre, lo leí hace poquito, en la calle Sarmiento, en Buenos Aires, iluminado ahí en la noche, hizo una canción, la presentó en Brasil, volvió loco a toda la gente, llegó al Pollo Dorado, todo el mundo cantó la canción de Enrique Moto, y la canción se llamaba Si vas para Chile. Chito Faró, es el nombre original, o sea, de Chito Faró, se llama Enrique Moto Arenas. Para que sepan, ¿no? Es una historia, pero está buena. Está bueno. Ahora parece que no es la cosa Si vas para Chile, es no vayan a Chile, ¿cierto? A ver, la verdad que está muy entretenido. Primero vamos a hablar del acuerdo Marrakech. ¿Qué opinas tú del acuerdo Marrakech? Teníamos invitado, para que ustedes sepan, a Daniel Castillo y no pudo llegar, pero quizás en otra oportunidad. Sí, Acuerdo bueno, Marrakech yo de los me Naciones hiciste acordar, bueno, en realidad,
Hace rato que no la escucho en No, la radio. Ya no la tocan, ya no la tocan. No la toca nadie. Si vas para Chile. No, que se llama No vayan a Chile. No vayan a Chile. No vayan a Chile. Mira, tú decías que en realidad esto es parte de una agenda que es una agenda mundial. O sea, hay un fenómeno hoy día que caracteriza la era global, es el intercambio de información, de conocimiento, de bienes y servicios. Obviamente que a algunos que les interesa solamente que circulen los bienes, digamos, los capitales, pero no que circulen las personas. Claro. Y esto fue el hito de lo que ocurrió, ¿verdad? Esta semana en Marrakech con la firma o la incorporación de 165 países al acuerdo del Pacto por una Migración Ordenada, Segura y que además respete los derechos de las personas, es un hito mundial, porque lo que ocurrió es que concurrieron la mayor cantidad de países, ¿verdad? La mayoría, Sí. salvo 13 de la ONU, concurrieron a acordar una manera de gestionar la migración. Se están yendo Y países de la resulta- ONU, ¿eh? ¿Cómo? Se están yendo países de la ONU, dijeron también. No, Yo no sé. No, sí, fue ¿quién- un ataque. No, Camila Bueno, Flores dijo que se están yendo los están países de la yendo, ONU. bueno, Bueno, está bien, bueno, pero a para propósito, terminar, perdón, la disculpe, idea de la... perdona que te está bien, saca sí, el lo que tema. pasa es que a propósito de los diputados y su... Sí, claro. Y su salida. Y su salida. No sé qué Y hacer. de sus salidas, pero... Yo no sé si mandar a algunos diputados a la comisión de ética o mandarlo a la comisión de estudio de educación. básica. Pero bueno. No, y Está bien. media. Entonces, ¿no? bueno, pero volviendo, fuerte. esto fue un hito mundial. Claro. Porque un fenómeno tan importante como la migración, los países, las naciones, todas que tienen distintos tipos de política, se pusieron de acuerdo para tener un mínimo de cómo relacionarse respecto a y eso tenía, voy a hablar de 3 principios, para no extenderme porque son 23 los puntos que plantea este acuerdo, tenía 3 principios que eran fundamentales. Uno, centrarse la migración en la persona, pensar en quiénes son las personas que migran. Segundo, establecer la soberanía total de los países, o sea, la soberanía, lo dice expresamente así, de los países para definir su política migratoria. Y tercero, el respeto de los derechos, ¿verdad?, humanos, que es algo que todos los países hemos concurrido como un mínimo civilizatorio para abordar el tema de la migración. Y resulta que Chile viene ya desde el año 2013, o sea, bajo el anterior gobierno del mismo presidente, El mismo presidente. contribuyó a esta discusión. Primero. Segundo, ya estaban a la decisión, a lo que nos hemos ido informando, tomada para firmar con algunas reservas, con algunas observaciones. Se llama reserva a los países, como esto es un pacto que no es obligatorio, sino que es expresión de una cierta voluntad de los países. Chile lo iba a firmar, fueron los diputados, fue un montón de gente a ser parte, y de repente, de un momento a otro, no se firma, se rechaza, y pasamos a estar dentro de 13 países, que entiendo yo más o menos, que son los que tienen una posición más ultraconservadora a nivel mundial, cuando Chile, por favor, es un país no solamente que se ha hecho en base a la migración, a propósito de lo que dijo el expresidente Frei, Claro. que están llegando muchos migrantes, sino que además nosotros Sí, mismos mucho que somos tiene que un ver país educación. de muchos emigrantes. Claro. Somos un país donde solamente ver los países vecinos la cantidad de chilenos que hay en Europa. Entonces, realmente esto es algo que rompe con 2 cosas que a mi juicio son muy importantes de la identidad de los chilenos. La primera, con una tradición que tenía Chile de ser, a propósito de la canción, De la canción, claro. de Si vas para Chile. Y lo segundo, con una política de Estado que había sido sólida en materia del multilateralismo, o sea, de poder construir política con el conjunto de los estados, ¿verdad? De ser receptivo, a propósito del asilo contra la opresión de nuestro discurso, es receptivo, digamos, a las personas, y esto realmente nos deja, por eso es que la reacción, de manera tan fuerte, ha sido tan fuerte de parte, no solamente de la izquierda, como el presidente podría decir en su discurso de ayer, como haciendo una alusión a que no, aquí hay una cultura en el país de una mirada más de Estado, y yo creo que lo que hace el presidente, lamentablemente el gobierno actual, es recurrir a los miedos que hoy día tienen los chilenos a propósito de la migración. Pero no concurrir al pacto, yo creo que puede tener un efecto pequeño ahora, pero a la larga nos deja, junto con la no firma del acuerdo de Escazú, nos deja en una posición como un país que se está aislando dentro de la política internacional. Yo quería preguntarte derechamente, porque este gobierno, no firman el acuerdo de Marrakech, pero están haciendo un orden, teóricamente, en la migración chilena. Si ellos hubiesen firmado el acuerdo, y no están entre los 13, creo que son 17 países, no estoy seguro, pero y un tipo dice, no, es que yo quiero entrar a Chile,
y lo puede hacer un problema legal ahí. Se contrapone, se lo habríamos preguntado a Daniel Castillo, pero tú me imagino que lo entiendes. Se contrapone un poco firmar y tener el orden que está intentando hacer el gobierno en política migratoria. A ver, la verdad es que yo que soy un partidario ferviente de la inmigración, para eso para nadie es un secreto, que yo siempre lo he defendido, porque creo que realmente que los inmigrantes son un aporte real a la cultura, a la riqueza de un país. En mi consulta he trabajado con profesionales y gente que viene de Perú, Uruguay, Argentina, México. No ha tenido haitiano porque no ha llegado, no ocurrió nomás, ¿ya? Cuando pasó este accidente del haitiano que hirieron en Nueva York, ¿te acuerdas que acá salió una condena al agresor que es bastante alta? Eso le dieron 7 años. Nosotros con un grupo de personas, entre los que estaba Daniel Castillo, que es el abogado que iba a venir ahora, hicimos ahí una colecta y lo ayudamos porque estaba en una situación bien compleja. Yo fui a hablar con la doctora para que recibiera la ayuda que necesitaba porque estábamos muy preocupados del tema. Dicho eso, yo quiero decir que efectivamente creo que nosotros estamos en una situación especialmente compleja en el país, ¿ya? Yo creo que acá no ha cambiado nada de lo que nosotros seguimos siendo con los extranjeros. No somos un país especialmente, a pesar de que estamos constituidos por una gran cantidad histórica de inmigrantes, ¿ya? No somos un país que recibamos al extranjero con los brazos abiertos en general, no lo somos, ¿ya? Sin embargo, tampoco en lo particular las personas no tienen problema con los inmigrantes, ¿ya? No creo en ningún caso que lo que ha hecho el gobierno al no firmar este pacto, tenga que ver con eso. Yo no tengo ninguna duda que el espíritu del gobierno y del presidente Piñera efectivamente es facilitar la migración y que lleguen los chilenos los extranjeros que tienen que llegar ¿Por qué a no Chile. firmaron entonces? Espera, déjame terminar, ¿ya? Que tienen que llegar al país. Pero efectivamente estamos con problemas, ¿ya? Tenemos una legislación que está tremendamente obsoleta. Hay que cambiarla. Necesitamos regularizar la situación. Tenemos la cantidad en este momento en Chile, de inmigrantes irregulares que entran Bueno, ¿y en qué con quedó visa, lo que se estaba haciendo de regularización? que entran con visas de turistas y se quedan a trabajar acá? Tenemos un problema efectivamente complejo en los centros de salud. Tenemos un problema complejo en los colegios. ¿Ya? Tenemos que ordenar muchas cosas, ¿ya? Y a mí me da la impresión que esto tiene que ver más bien con el deseo de ordenar la casa antes de comprometerse a un pacto que, sea como sea. Fernando, tú sabes que cuando se firma un pacto, una declaración de este tipo, a la larga eso siempre trae obligaciones que los países van a tener que cumplir. Lo quieran o no lo quieran, estos pactos, estos tratados tienen al final, aunque hagamos todas las declaraciones que queramos que no son vinculantes, terminan finalmente siendo obligaciones para los países que lo firman, ¿no? Bueno, y nos podríamos ver obligados a aceptar situaciones que en este minuto nosotros como país tal vez no estamos en condiciones de Yo no comparto esa opinión. Voy a explicar por qué. 2 cosas. La primera, esto no es un fenómeno de Chile. El mundo está así y va a seguir estando. O sea, es un fenómeno global. No es que nosotros digamos, primero, los migrantes cuando necesiten migrar, las personas que migran, no revisan la legislación completa de un país para ver si van a... Sí, pero tengo entendido la legislación es bien añosa. Bueno, pero lo que quiero decir es que esto es un fenómeno que primero, que es mundial, segundo, que es de una época y que va a seguir estando. Lo que un país que además tiene el pasado que tiene Chile, reciente, de recibir migrantes, ¿verdad? Su conformación como nación está hecho a partir de la migración y que además de determinadas épocas ha sido una aportante a la emigración, para ser fiel a su historia, es ver cómo enfrenta este problema. Y este problema no tiene que ver, así como ver riesgos, también ver oportunidades, porque resulta que este pacto, por ejemplo, establece una serie de avances en materia de coordinación con los otros países para establecer un trabajo mejor de la migración. Y nosotros, así como tú dices, hay que tomar resguardo, yo digo, bueno, estamos perdiendo las oportunidades que da ser parte del trabajo en conjunto, colectivo. Lo que hace el pacto en realidad es reconocer que como esto es un problema mundial hay que resolverlo de manera colectiva. Y lo que hace Chile,
en realidad es aislarse, Aislarse. de, Yo de una pienso cuestión igual, que fíjate. si el problema no es ahora, el problema es que estos son cuestiones que tienen un sentido estratégico. No es que qué es lo que va a pasar ¿Tú sabes? en mi gobierno, es lo que va a Claro. pasar en sentido estratégico como país. ¿Tú sabes lo que Yo pasó creo en que ese es el Singapur, déficit. cierto? Bueno, y ese es el Sí. déficit, y esa es entonces, ¿cuál es la justificación? Pareciera ser que finalmente el gobierno toma una decisión más bien en una agenda de endurecimiento de su discurso, porque no propone alternativas. ¿Cuál es la alternativa si nosotros a la larga vamos a tener que enfrentar la migración y aprovechar la oportunidad? Tú decías, los colegios, oye, menos mal que hay migrantes, pues si no habría que cerrar no sé cuántos liceos públicos, digamos, de un No hay montón. niños. Menos mal, nosotros necesitamos migrantes, si este país está envejeciendo. Está envejeciendo. Y parte de los problemas económicos que tenemos, para darle sostén al crecimiento económico, tiene que ver con que no tenemos población en edad productiva y en los Exacto. próximos años se va a notar mucho más. tengo dos Pero, cosas. ¿para ustedes les cabe alguna duda que van a seguir llegando inmigrantes A a ver, Chile Mario, a pesar de no la firmar? La percepción- gente va a llegar igual No, y el país va a estar abierto percepción del exactamente chileno, igual. La percepción del ser humano o chileno aquí es que hay muchos migrantes y el punto de vista de números son muy pocos. Es falso, Es es muy falso. falso. Eso es uno. Dos, Singapur tenía un PIB hace 40 años tan malo como lo nuestro. Dejaron entrar, hicieron un sistema con los chinos, que iban los chinos, se quedaban 3 años en Singapur. En 50, ¿y qué pasó con Singapur? ¡Pah! Pero ¿qué es lo que hizo, Explotó. pero Jorge, 30 ¿qué es lo que segundos. hizo, qué es lo que hizo Singapur? ¿Qué es lo que hizo Australia? ¿Qué es lo que hizo Nueva Zelanda? Ellos planificaron la inmigración, ellos la planificaron, Bueno, fue una política de pero, Estado. oye, pero O sea, crecieron, la organizaron. y si no lo hubiesen nadie hecho, está diciendo, dicho por lo de Singapur, nadie está diciendo 50 años cerremos para la atrás. frontera. Nadie está pensando que hay que cerrar la frontera del país. No es, sé. es absurdo. No, No sé, están haciendo nadie, muros nadie, y- nadie está diciendo eso. Los muros están haciendo más al norte, lo están No, haciendo sí acá. sé, pero no, ¿Ya? me refiero a un muro virtual. Ya, un ya, muro ya. virtual. No, No tenemos plata para hacer muro tampoco. Ya, entonces, la verdad es que esto no significa en ningún caso un cambio de la actitud que ha tenido Chile con respecto al migrante, excepto efectivamente que lo que quiere Chile es ordenar un poco una Pero es cosa. cierto, Lo dijo pero ayer, si en lo dijo todos ayer, lados- lo dijo ayer el expresidente Frei saliendo de la moneda. Claro. El presidente Piñera hizo lo que tenía que hacer, no podíamos Bueno, firmar. Frei Lo dijo el es presidente uno más del Frei. gobierno, pero eso es otro cuento. No, a ver, todos No, hemos ¿cómo viajado. cómo va a ser otro cuento si fue Yo creo- presidente de la yo creo- No, pero República? otro o más sí? del gobierno, dije. Ah, Es Yo otro siento más. que él No, es una pero- persona con una alta responsabilidad en el Sí, gobierno no. de Sebastián Piñera. No. Esa es la verdad. Oye, todos hemos viajado y cuando tú llegas a un país y te preguntan, ¿a qué viene? ¿Dónde se va a hospedar? ¿Cierto? Sáquese los lentes y saquen una foto. O sea, O en Canadá te preguntan, No usted, estaba viene a en trabajar, Canadá. usted viene a trabajar. Y si el oficial de la frontera tiene la sospecha de que tú vienes a trabajar a Canadá, no te deja entrar. No Está te deja bien. entrar. Un Pero país mira, socialista, pero no te deja mira, entrar. pero mira. es que Y acá, tengo- acá estamos llenos de, acá llegan los aviones a las 3, 4 de la No, mañana, sí, Oye, no, son con sí, esa turistas, cosa- con Oye, turistas pero haitianos. si no es culpa, las Ya. víctimas son los haitianos. Sí, ojo. pero lo Aquí tengo súper claro. Lucraron los de la línea Déjame aérea, hacerte una lucraron- pregunta. lo tengo Si súper hubiesen claro. sido, si Franceses. hubiesen sido franceses, suecos, Ya. irlandeses, ¿habría sido un problema? Exactamente. Habríamos tenido filas Ya. ahí en la Yo salida creo del que- aeropuerto Pudahuel aplaudiendo. Yo Mira, creo que yo estoy con Fernando. Yo creo que hay no un es lo mismo tema, un haitiano que un es francés. obviamente, es No, una no. cosa de racismo, de no entender Sí. la potencialidad que tienen las personas. Mira, yo creo que hay algunos elementos que uno podría tener acuerdo. Primero, ¿Chile necesita migrantes en su perspectiva de desarrollo a futuro? Sí, los necesita. Eso es una Sin duda. al experto que uno invite le va a decir Chile necesita migrantes porque tiene un problema demográfico importante. Yo para el estoy desarrollo, absolutamente de acuerdo ¿ya? con eso. No tengo Segundo, problema con eso. Chile necesita enfrentar la migración de mejor manera como habían venido siendo enfrentando en gobiernos anteriores. Sí, necesita enfrentarlo de mejor manera. La pregunta es, ¿cómo lo vamos a enfrentar? ¿Creyendo que podemos estar nosotros solos enfrentando un fenómeno global o sumándonos con un sentido estratégico colectivo mundial? Ahora, hay 165 países, incluyendo países europeos que tienen muchos problemas bastante mayores que los nuestros, que dijeron necesitamos trabajar colectivamente y firmaron el pacto. Y un grupito de países sí. sobreideologizados, reaccionarios, que dicen en realidad no y alentan un discurso. Bueno, Chile... y aquí es donde viene, después de tener una tradición, canciones tan bellas como esas, de repente se pasó de repente al bando de estos Vamos países. a ver, vamos estos a países ver. estos países con una actitud bananera frente al tema migratorio, Vamos grandilocuente. Vamos a ver los resultados electorales de esos países en un año, 2 años más. Nosotros vemos, Bueno, estamos pero es viendo irresponsable, Mario. la bajada importante de algunos entonces líderes eso por un europeos. tema electoral. No, O sea, vamos a pero ver también el electoral. Bolsonaro Pero, se sale- pero afecta a la gente, pero
afecta a la gente. Sí, es A una- partir del es miedo, una- si es la una peor de verdad. las políticas, si es la peor de las políticas. A partir del miedo, no a partir de pensar en el desarrollo del país. Oye, Sí, es eso. como nos queda bastante poco, pero 2 palabras para canciller Uvilla y subsecretario, perdón, canciller Ampuero, subsecretario Uvilla, perdón. Mario, mucha pues, coordinación, o dime y direte, o quién manda aquí, quién golpea la mesa. El canciller Ampuero tiene piso. Complicado, ¿ah? Complicado. Yo creo que la situación está bastante compleja. Yo creo que ha quedado una situación bien debilitada, ¿eh? Sí. Porque ante la opinión pública efectivamente aparece el subsecretario dando las instrucciones, manejando hoy día la línea que va en política exterior para adoptar el país. Yo creo que es una situación bastante compleja, pero también hoy día sabemos que dentro de la Cancillería el canciller Ampuero no ha podido tomar las decisiones que hubiese querido. ¿Ya? Ya. Está bien complicado porque no han habido, como sucede en otros ministerios, los cambios que se requieren para tener equipos de confianza sólidos alrededor de los ¿Ya te ministros. terminar, Fernando, la percepción? No. ¿Cambio de gabinete o primera línea? Bueno, Ampuero? mira, yo creo que vamos a entrar, estamos a fin de año, No, viene la fiesta. pero ponle el 15 de enero, entonces. No, a mí me parece, yo coincido con Mario en que la situación es compleja, porque si esto fuese un episodio aislado, pero la verdad es que ya tenemos, mira, nunca nos habíamos demorado tanto en el nombramiento de embajadores como ha sido durante esta administración. Hicimos el espectáculo con Escazú, o sea, un país que venía, o sea, el mismo presidente Piñera impulsó su la agenda de Escazú, y resulta que se negó de un momento a otro a informar. Y ahora tenemos lo mismo con entonces, la Cancillería, por favor, era uno de los No, plus que es teníamos como demasiado país, bien. entonces ya a esta Sí. altura A mí, una... yo creo que no sé va- qué pensar, digamos. Pero yo de verdad creo que... Sí, yo creo que la primera línea está- Sí, pero, está pero pedido, no sé, ¿eh? pero es que no sé si el cambio de canciller va a ser la solución, ¿no? Porque si no se cambia la forma en que se están tomando las decisiones que tiene que ver Tú dices que respecto a Uvilla la tiene política que de seguir en la Estado. Cancillería. Ya, oye, Podría no, ser no, un no, enroque, no, no. un enroque. Oye, perdón, Podría haber un enroque, que ¿quién me sabe? están haciendo morisqueta y nos tenemos que ir así de todos lados. Oiga, por lo menos nos hemos entretenido, espero que ustedes también se hayan entretenido muchísimo. Capítulo 6-9 la próxima, las cartas sobre la mesa. Gracias, Fernando. Gracias, Mario. Gracias, Jorge. Y nos dijimos que después de la interpelación del martes habíamos visto a un ministro del Interior que salió mucho más empoderado de lo que llegó. Pucha, no alcanzamos a decirle que no, pero No no tienes que importa. despedirte Ya, ahora, un abrazo para ustedes y espero verlos, que nos vean en infogate.cl. Hasta la próxima.